¿qué pasaría si un dios decidiera coronarse a sí mismo? En la antigua Mesopotamia, la locura y la gloria se entrelazan en una historia fascinante. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. En el vasto panteón mesopotámico, los dioses y diosas eran figuras centrales en la vida cotidiana. Cada uno tenía su propia personalidad y dominio. Por ejemplo, Anu, el dios del cielo, era considerado el rey de los dioses, mientras que Enlil, el dios del viento y las tormentas, representaba el poder y la autoridad. Estos dioses no solo eran adorados, sino que también eran temidos por su capacidad de influir en la vida de las personas. Entre las diosas, Inanna, la diosa del amor y la guerra, destacaba por su dualidad. Era venerada no solo por su belleza, sino también por su feroz espíritu guerrero. En las ciudades, los templos dedicados a ella eran lugares de encuentro donde se celebraban rituales y festivales, reflejando la importancia de la fertilidad y la guerra en la cultura mesopotámica. Otro dios relevante era Marduk, conocido por su sabiduría y poder. Se le atribuía la creación del mundo y la victoria sobre el caos. Su historia es un reflejo de la lucha entre el orden y el desorden, simbolizando la esperanza y la justicia para los babilonios. Marduk se convirtió en el dios principal de Babilonia y su culto se expandió a lo largo de la región. La diversidad del panteón mesopotámico también incluía a deidades menores, cada una con su propio rol en la vida diaria. Desde los dioses de la agricultura hasta los de la salud, cada aspecto de la existencia estaba cubierto por la influencia divina. Esta conexión entre lo humano y lo divino era fundamental para entender cómo los mesopotámicos veían el mundo que les rodeaba. La ciudad de Uruk, considerada la cuna de la civilización, fue un lugar donde la religión y la vida cotidiana estaban intrínsecamente entrelazadas. Aquí los templos no solo eran centros de culto, sino también de administración y comercio. Imagina caminar por sus calles, rodeado de impresionantes zigurats que se alzaban hacia el cielo, dedicados a los dioses que regían la existencia de sus habitantes. Los habitantes de Uruk creían que sus dioses habitaban en estos templos, y cada acción diaria estaba impregnada de rituales. Desde la agricultura hasta la guerra, todo se realizaba bajo la mirada de deidades como Inanna y Enlil. La devoción era palpable, y las festividades religiosas llenaban las plazas, uniendo a la comunidad en un fervor colectivo. Uruk también fue pionera en la escritura cuneiforme, lo que permitió registrar no solo transacciones comerciales, sino también oraciones y mitos. Este avance fue crucial para la religión, ya que permitió la difusión de textos sagrados y la creación de una tradición literaria que perduraría por milenios. Así, la ciudad no solo fue un centro económico, sino también un faro de conocimiento espiritual. La influencia de Uruk se extendió más allá de sus muros, estableciendo un modelo para otras ciudades-estado. Su legado religioso y cultural fue fundamental en la formación de la identidad mesopotámica. Así, Uruk no solo fue un lugar de poder, sino también un símbolo de la conexión entre lo humano y lo divino, donde la locura y la gloria coexistían en un delicado equilibrio. Gilgamesh, rey de Uruk, era un hombre de gran poder y ambición, pero también de una profunda insatisfacción. A pesar de su fuerza y su estatus divino, sentía el peso de la mortalidad. Su búsqueda de la inmortalidad lo llevó a emprender un viaje épico, donde se enfrentó a dioses y monstruos. En su corazón, anhelaba dejar un legado que trascendiera el tiempo. En su travesía, Gilgamesh se encontró con Enkidu, un ser salvaje que se convirtió en su amigo y compañero.
Juntos enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su valentía y su amistad. Sin embargo, la muerte de Enkidu marcó un punto de quiebre en la vida de Gilgamesh, llevándolo a una desesperada búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte. Su viaje lo llevó a Utnapishtim, el único mortal que había logrado la inmortalidad. Gilgamesh, lleno de esperanza, le preguntó cómo podía él también alcanzar ese estado divino. Utnapishtim le reveló que la inmortalidad no era un regalo para los mortales, sino un destino reservado para los dioses. Esta revelación dejó a Gilgamesh reflexionando sobre su propia humanidad. Al final, Gilgamesh comprendió que su legado no se encontraba en la inmortalidad, sino en las historias que dejaría atrás. Regresó a Uruk con una nueva perspectiva, decidido a gobernar con sabiduría y a construir una ciudad que perdurara en el tiempo. Así, el rey que buscó la inmortalidad encontró su verdadera gloria en la aceptación de su propia mortalidad. La locura de la divinidad en Mesopotamia es un concepto fascinante. Ser un dios no solo implicaba poder absoluto, sino también una carga inmensa. Imagina tener la responsabilidad de mantener el orden del universo mientras lidias con las pasiones humanas. Los dioses eran caprichosos, a menudo reflejando las emociones de los mortales. Esto generaba una conexión extraña entre lo divino y lo humano, donde la locura podía surgir de la omnipotencia. Los dioses mesopotámicos, como Enlil y Marduk, eran venerados pero también temidos. Su locura podía manifestarse en desastres naturales o en la guerra. La línea entre la gloria y la locura era delgada. Los reyes, como Gilgamesh, a menudo se creían descendientes de estos dioses, lo que les otorgaba un estatus casi divino, pero también los llevaba a la locura por la presión de cumplir con expectativas inhumanas. La locura de la divinidad también se reflejaba en los mitos, historias de dioses que perdían el control, como Ishtar, quien se enfurecía y causaba caos, muestran cómo la divinidad podía ser tanto una bendición como una maldición. En este contexto, ser un dios significaba vivir en un constante tira y afloja entre la gloria y la locura, donde cada acción tenía repercusiones cósmicas. La coronación de un dios en Mesopotamia era un evento monumental, lleno de simbolismo y rituales que marcaban la ascensión al poder. Imagina un templo majestuoso, donde el aire se llena de incienso y el sonido de los cantos reverberan. El futuro dios, vestido con ropajes elaborados y adornos brillantes, es llevado en una procesión por las calles, acompañado por sacerdotes y seguidores que lo aclaman. Este momento no solo era un reconocimiento de su poder, sino también una conexión divina con los dioses que regían el cosmos. Durante la ceremonia, el dios es ungido con aceite sagrado, un acto que simboliza la bendición de los dioses. Este aceite, considerado divino, representa la pureza y la autoridad. Al ser coronado, el dios recibe una diadema que no solo es un símbolo de realeza, sino también de su conexión con el cielo. La multitud observa en silencio reverente, conscientes de que están presenciando el nacimiento de un nuevo orden. Cada gesto, cada palabra, está cargado de significado, reflejando la importancia de la divinidad en la vida cotidiana. La coronación no solo era un ritual, sino una declaración de poder. Al asumir su trono, el nuevo dios prometía mantener el orden y la justicia, un compromiso que era vital para la estabilidad de la sociedad. Los ciudadanos creían que su bienestar dependía de la benevolencia de su nuevo gobernante. Así, la coronación se convertía en un vínculo entre lo divino y lo terrenal, un recordatorio de que el poder de un dios no solo se medía en fuerza,
sino en su capacidad para guiar y proteger a su pueblo. La locura de los reyes en Mesopotamia es un tema fascinante y perturbador. Muchos gobernantes, tras alcanzar el poder absoluto, comenzaron a mostrar comportamientos erráticos. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor II, conocido por su grandeza, sufrió episodios de locura que lo llevaron a vagar por los campos, comiendo hierba como un animal. Este cambio drástico en su comportamiento sorprendió a sus súbditos y dejó una huella en la historia. Otro caso notable es el de Asurbanipal, quien, a pesar de ser un rey culto y amante de las artes, también mostró signos de locura. Se dice que en su locura ordenó la ejecución de sus propios familiares y amigos, lo que llevó a un ambiente de terror en su corte. La locura no solo afectó su juicio, sino que también desestabilizó su reino. La locura de los reyes también se interpretaba como un castigo divino. Los sacerdotes y profetas a menudo afirmaban que la locura era una señal de que los dioses estaban descontentos con el rey. Esto generaba un ciclo de miedo y superstición entre el pueblo, que veía en la locura de sus líderes una advertencia de la ira divina. Estos episodios de locura no solo afectaron a los reyes, sino que también tuvieron repercusiones en la política y la sociedad. Los nobles y consejeros a menudo intentaban aprovecharse de la inestabilidad mental de sus gobernantes, lo que resultaba en intrigas palaciegas y luchas por el poder. Así, la locura se convirtió en un elemento crucial en la historia de Mesopotamia. La gloria de los templos en la antigua Mesopotamia no solo se medía por su tamaño, sino también por su impresionante arquitectura. Estas estructuras eran verdaderas obras de arte, construidas con ladrillos de barro cocido y decoradas con relieves que narraban historias de dioses y reyes. Al acercarte a un templo, te sentirías pequeño ante su grandeza, con sus altas torres que parecían tocar el cielo. Cada templo era un símbolo de poder y devoción, un lugar donde lo divino y lo humano se encontraban. Los templos eran el corazón de la vida religiosa y social. En su interior, los sacerdotes realizaban rituales complejos y los fieles ofrecían ofrendas a sus dioses. La disposición de los espacios, con salas de oración y altares, estaba diseñada para crear un ambiente de reverencia. Cada rincón del templo tenía un propósito, desde la adoración hasta la celebración de festividades, reflejando la importancia de la religión en la vida cotidiana de los mesopotámicos. La arquitectura de los templos también tenía un significado profundo. Eran considerados la morada de los dioses en la tierra, un puente entre lo humano y lo divino. Cada detalle, desde las inscripciones en las paredes hasta los frescos en los techos, contaba una historia de gloria y devoción. La magnificencia de estos templos no solo buscaba impresionar, sino también inspirar un sentido de asombro y respeto hacia lo sagrado, recordando a todos la grandeza de los dioses que adoraban. La escritura cuneiforme, uno de los grandes inventos de la antigua Mesopotamia, transformó radicalmente la forma en que se comunicaba la humanidad. Imagina un mundo donde las ideas y creencias se transmitían de manera oral. La llegada de esta escritura permitió que los pensamientos se plasmaran en tablillas de arcilla, asegurando que las historias, leyes y rituales perduraran en el tiempo. Esto no solo fue un avance práctico, sino que también tuvo un profundo impacto en la religión. Los templos, centros de culto y poder, comenzaron a registrar sus rituales y ofrendas. Gracias a la escritura, los sacerdotes podían documentar las interacciones con los dioses, creando un vínculo tangible entre lo divino y lo humano. Las tablillas no solo eran registros,
sino también herramientas de poder, ya que la interpretación de estos textos podía influir en la vida cotidiana de las personas, guiando sus acciones y creencias. Además, la escritura cuneiforme permitió el desarrollo de la historia como disciplina. Las crónicas de reyes, guerras y conquistas se registraron, creando un legado que perduraría por milenios. Cada tablilla es un testimonio de la gloria y la locura de una civilización que se coronó a sí misma, donde la escritura se convirtió en un símbolo de poder y conocimiento. Así, la cuneiforme no solo documentó el pasado, sino que también moldeó el futuro. En la antigua Mesopotamia, los mitos de locura no solo eran relatos de dioses, sino también de humanos que, atrapados en sus propias pasiones y deseos, perdían la razón. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Enkidu, quien tras ser creado por los dioses, se convierte en un salvaje. Su locura se manifiesta cuando se enfrenta a la civilización, simbolizando la lucha entre la naturaleza y la cultura. Enkidu, al perder su conexión con lo salvaje, se sumerge en la locura de la vida urbana, donde las reglas y convenciones lo atrapan. Otro relato fascinante es el de la diosa Ishtar, quien en su furia y celos desata una locura que afecta tanto a dioses como a mortales. Cuando su amante, Gilgamesh, la rechaza, Ishtar se vuelve contra él, enviando a un toro celestial para destruir su ciudad. Esta locura divina refleja cómo los dioses, al igual que los humanos, pueden ser arrastrados por sus emociones, mostrando que la locura no es exclusiva de los mortales, sino también de aquellos que habitan en el cielo. Los relatos de locura en Mesopotamia también nos enseñan sobre las consecuencias de la arrogancia. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor, quien tras desafiar a los dioses, es castigado con la locura. Durante 7 años vive como un animal, simbolizando la caída de un rey que se creía invencible. Este mito resuena con la idea de que la locura puede ser un castigo divino, un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden perder su camino y caer en la desesperación. En la antigua Mesopotamia, la guerra de los dioses no era solo un asunto celestial, reflejaba las tensiones y conflictos de la sociedad. Los dioses, como Enlil y Marduk, luchaban por el dominio, y sus batallas resonaban en la vida cotidiana de los humanos. Cuando un dios caía, la gente temía por su propia suerte, sintiendo que sus destinos estaban entrelazados con los caprichos divinos. Las ciudades-estado, como Uruk y Babilonia, eran testigos de estos conflictos. Los templos se convertían en refugios y centros de poder, donde los sacerdotes interpretaban las señales de los dioses. La guerra de los dioses se reflejaba en la construcción de murallas y en la preparación de ejércitos, ya que los humanos buscaban protegerse de la ira divina y ganar su favor. Las historias de estas guerras eran contadas en tablillas de arcilla, donde los héroes humanos se alineaban con los dioses, buscando su ayuda en tiempos de crisis. La narrativa de la guerra divina no solo inspiraba a los guerreros, sino que también servía como un recordatorio de que la vida era un campo de batalla constante, donde la locura y la gloria podían surgir en cualquier momento. En la antigua Mesopotamia, la astronomía no era solo una ciencia, era el corazón de la religión. Tú puedes imaginar cómo los sacerdotes observaban el cielo, buscando señales en las estrellas y los planetas. Cada movimiento celeste era interpretado como un mensaje divino, guiando a la sociedad en sus decisiones más importantes. Los dioses, como Anu y Enlil, eran asociados con constelaciones específicas, y sus influencias se sentían en la vida cotidiana de la gente.
Las fases de la luna, por ejemplo, dictaban el calendario religioso. Tú podrías ver cómo las festividades y rituales se alineaban con los ciclos lunares, creando un vínculo entre el cielo y la tierra. Las predicciones astronómicas eran cruciales para la agricultura, ya que las inundaciones del Tigris y el Éufrates se anticipaban gracias a la observación de los astros. Así, la astronomía se convertía en una herramienta vital para la supervivencia y la prosperidad. Los templos estaban alineados con los astros y las ceremonias se llevaban a cabo en momentos específicos del año, cuando los planetas estaban en posiciones favorables. Tú podrías sentir la reverencia de la gente al mirar hacia el cielo, creyendo que los dioses estaban observando y guiando sus destinos. La astronomía, entonces, no solo era un estudio de los cielos, sino un camino hacia la comprensión de lo divino y lo humano. En la antigua Mesopotamia, la figura femenina era fundamental en la religión. Las diosas, como Inanna y Ishtar, no solo representaban el amor y la guerra, sino que también simbolizaban la fertilidad y la prosperidad. Estas deidades eran adoradas en templos majestuosos, donde los fieles ofrecían rituales para buscar su favor. Imagínate a los sacerdotes y sacerdotisas, vestidos con túnicas elaboradas, llevando a cabo ceremonias en honor a estas poderosas figuras. Las sacerdotisas tenían un papel crucial, actuando como intermediarias entre los dioses y el pueblo. Eran responsables de mantener la pureza de los templos y de realizar sacrificios. Su estatus era elevado y muchas veces eran las únicas que podían acceder a ciertos rituales secretos. La devoción y el respeto hacia ellas eran palpables y su influencia se extendía más allá de lo espiritual, afectando también la vida política y social. Además, las diosas eran representadas en esculturas y relieves, mostrando su importancia en la vida cotidiana. Eran invocadas en momentos de crisis, como guerras o sequías, y su poder era considerado vital para la supervivencia de la comunidad. La imagen de la mujer en la religión mesopotámica no solo era venerada, sino que también era un símbolo de fuerza y resiliencia, reflejando la dualidad de la vida y la muerte. Así, la mujer en la religión mesopotámica no era solo un objeto de adoración, sino una figura activa y poderosa. Las diosas y sacerdotisas eran pilares de la sociedad, guiando a su gente a través de los desafíos de la vida. Su legado perdura, recordándonos que la espiritualidad en la antigua Mesopotamia era un reflejo de la complejidad y la riqueza de la experiencia humana. En la antigua Mesopotamia, el Código de Hammurabi no solo era un conjunto de leyes, era una manifestación del poder divino. Hammurabi, al proclamarse rey, se presentaba como el elegido de los dioses, especialmente de Marduk. Este vínculo entre lo divino y lo terrenal era crucial para legitimar su autoridad. Las leyes, grabadas en una estela, eran vistas como dictados de los dioses, lo que otorgaba a Hammurabi un estatus casi sagrado ante su pueblo. Cada ley del código reflejaba no solo justicia, sino también el orden cósmico que los dioses habían establecido. Por ejemplo, la famosa ley del ojo por ojo no solo buscaba justicia, sino que también mantenía el equilibrio en la sociedad. Así, Hammurabi aseguraba que su reinado no solo era efectivo, sino también divinamente ordenado, lo que lo convertía en un rey temido y respetado. Además, el código abarcaba aspectos de la vida cotidiana, desde el comercio hasta la familia, lo que reforzaba la idea de que todo en la vida estaba bajo la mirada de los dioses. Al establecer normas claras, Hammurabi no solo mantenía el control,
sino que también ofrecía a su pueblo un sentido de seguridad y orden. La relación entre las leyes y el poder era, por tanto, una danza delicada entre lo humano y lo divino. En resumen, el código de Hammurabi simbolizaba más que un conjunto de reglas. Era un reflejo del poder absoluto que se derivaba de lo divino. Hammurabi, al proclamarse rey y legislador, se aseguraba de que su legado perdurara, mostrando que la locura y la gloria podían coexistir en la antigua Mesopotamia, donde el poder y la divinidad estaban entrelazados de manera inseparable. En la antigua Mesopotamia, la vida después de la muerte era un tema fascinante y complejo. Creían que el alma del difunto continuaba existiendo en un mundo subterráneo, conocido como el inframundo. Este lugar, llamado Kur, no era precisamente un paraíso, sino un reino sombrío donde las almas llevaban una existencia gris y desoladora. Para muchos, la muerte era solo el comienzo de una nueva etapa, pero no una que prometiera felicidad. Los mesopotámicos creían que el destino del alma dependía de su comportamiento en vida. Si una persona había sido justa, podría recibir un trato más benigno en el inframundo. Sin embargo, aquellos que habían cometido actos malvados enfrentarían un juicio severo. Este concepto de justicia divina era fundamental, ya que reflejaba la relación entre la moralidad y la vida eterna, un tema recurrente en sus mitos y relatos. Las tumbas eran consideradas sagradas y se les ofrecían ofrendas para asegurar un viaje placentero al más allá. Los rituales funerarios eran elaborados, con el objetivo de guiar al difunto en su camino. Se creía que los objetos enterrados con ellos, como joyas y alimentos, les ayudarían a sobrevivir en el inframundo. Esta práctica refleja la profunda conexión que tenían con la muerte y el más allá, un aspecto esencial de su cultura. Por último, la figura de los dioses también jugaba un papel crucial en sus creencias sobre el más allá. Deidades como Ereshkigal, la diosa del inframundo, eran temidas y respetadas. Las personas oraban a los dioses para obtener su favor y así asegurar un destino más amable en la otra vida. La intersección entre lo divino y lo mortal era un tema que permeaba cada aspecto de su existencia, incluyendo sus creencias sobre la muerte. La música en la antigua Mesopotamia era más que simple entretenimiento. Era un vehículo sagrado que conectaba a los humanos con lo divino. Durante los rituales religiosos, los músicos, vestidos con túnicas elaboradas, tocaban instrumentos como la lira y el tambor, creando melodías que resonaban en los templos. Estas notas no solo llenaban el aire, sino que también buscaban atraer la atención de los dioses, invitándolos a participar en las ceremonias. Los sacerdotes, al ritmo de la música, realizaban danzas rituales que simbolizaban la creación y la fertilidad. Cada paso y cada acorde estaban cuidadosamente coreografiados para honrar a las deidades. La música, en este contexto, se convertía en un lenguaje sagrado, capaz de comunicar deseos y súplicas a los dioses, mientras que los fieles observaban con devoción. Además, la música también jugaba un papel crucial en los funerales. Se creía que las melodías ayudaban a guiar el alma del difunto hacia el inframundo. Los lamentos y canciones de despedida resonaban en el aire, creando un ambiente de solemnidad y respeto. Así la música se entrelazaba con la vida y la muerte, reflejando la profunda conexión espiritual de los mesopotámicos. En resumen, la música era un elemento esencial en los rituales sagrados de Mesopotamia. No solo acompañaba las ceremonias, sino que también era un medio para expresar la devoción y la esperanza de los pueblos antiguos. A través de sus melodías,
los mesopotámicos buscaban la gloria de sus dioses y la bendición para sus vidas. La coronación en la antigua Mesopotamia era un evento cargado de simbolismo. Imagina a un rey ataviado con una elaborada diadema de oro que representa su conexión directa con los dioses. Esta diadema no solo era un adorno, era un símbolo de autoridad divina, un vínculo que legitimaba su poder ante el pueblo y ante los cielos. Cada joya incrustada en ella contaba una historia, reflejando la riqueza de su reino y su favor divino. Los rituales de coronación estaban llenos de elementos visuales que acentuaban la grandeza del momento. Las túnicas de los sacerdotes, bordadas con hilos de oro y plata, brillaban bajo el sol, mientras que las ofrendas de flores y alimentos eran dispuestas cuidadosamente alrededor del altar. Todo estaba diseñado para crear una atmósfera de reverencia y asombro, donde cada detalle contribuía a la percepción de la divinidad del nuevo rey. La ascensión divina también se simbolizaba a través de la representación de dioses en estatuas y relieves. Durante la coronación, estas imágenes eran colocadas estratégicamente para que el rey pudiera ser visto como un igual a los dioses. La iconografía utilizada, como el uso de alas o rayos de luz, enfatizaba su nuevo estatus. Así, el rey no solo era un gobernante, sino un intermediario entre lo humano y lo divino, un ser que había sido elegido para llevar a su pueblo hacia la gloria. En la antigua Mesopotamia, la locura no era vista como un simple desvarío, sino como un castigo divino. Imagina a un rey que, tras desobedecer a los dioses, comienza a perder la razón. Su mente se convierte en un laberinto de voces y visiones, un reflejo de su caída. La locura era considerada una manifestación de la ira de los dioses, un recordatorio de que el poder humano es efímero y que la divinidad siempre tiene la última palabra. Las consecuencias de esta locura eran devastadoras. No solo afectaban al individuo, sino que también podían llevar a la ruina de su reino. Un gobernante loco podía llevar a su pueblo a la guerra, a la hambruna o a la desesperación. Las decisiones erráticas se traducían en caos, y el pueblo, que antes veneraba a su rey, comenzaba a temerle. La locura se convertía en un ciclo de sufrimiento, donde la gloria se transformaba en desgracia. Los antiguos mesopotámicos creían que la locura podía ser curada a través de rituales y ofrendas a los dioses. Sin embargo, si el rey no recuperaba la cordura, su legitimidad se ponía en duda. La locura se convertía en un símbolo de la desconexión entre el gobernante y lo divino. Así, el ciclo de locura y gloria se repetía, recordando a todos que el poder absoluto puede llevar a la más profunda locura. En la cultura mesopotámica, la sabiduría de los ancianos era un pilar fundamental. Estos sabios, con sus largas barbas y vestimentas tradicionales, eran considerados los portadores del conocimiento y la experiencia. Sus consejos eran buscados en momentos de crisis, ya que se creía que tenían una conexión especial con los dioses, capaces de interpretar los signos del destino. Los ancianos ofrecían orientación sobre temas cruciales, desde la agricultura hasta la guerra. Sus palabras eran como un faro en la oscuridad, iluminando el camino hacia decisiones acertadas. En las reuniones comunitarias, su voz resonaba con autoridad, y la gente escuchaba atentamente, sabiendo que su sabiduría podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Los consejos de los ancianos no solo eran prácticos, sino también morales. Hablaban de la importancia de la justicia, la lealtad y el respeto hacia los dioses. En sus relatos, transmitían lecciones de vida que perduraban a través de generaciones. Cada historia contada
era un recordatorio de que la sabiduría no solo se encuentra en los libros, sino en la experiencia vivida. Así, la sabiduría de los ancianos se convirtió en un legado invaluable. En un mundo lleno de incertidumbre, sus consejos eran un ancla, guiando a la sociedad hacia un futuro más brillante. La reverencia hacia estos sabios no solo reflejaba su conocimiento, sino también el profundo respeto por la tradición y la historia que definía a Mesopotamia. La influencia de Mesopotamia se extendió mucho más allá de sus fronteras. Sus ideas religiosas y culturales fueron adoptadas por civilizaciones vecinas, como los hititas y los fenicios. Estos pueblos, al interactuar con los mesopotámicos, incorporaron deidades y mitos en sus propias tradiciones, creando un rico tapiz de creencias compartidas. La figura de Marduk, por ejemplo, se convirtió en un símbolo de poder divino que resonó en otras culturas. Además, la escritura cuneiforme, inventada en Mesopotamia, se convirtió en la base para otros sistemas de escritura. Los fenicios, al desarrollar su alfabeto, tomaron prestados elementos de este sistema, lo que facilitó la comunicación y el comercio. Este legado literario no solo permitió la preservación de historias, sino que también sentó las bases para la literatura occidental. Las prácticas agrícolas y de irrigación de Mesopotamia también dejaron huella. Culturas como la egipcia adoptaron técnicas de cultivo que mejoraron su producción alimentaria. Este intercambio de conocimientos fue crucial para el desarrollo de sociedades complejas, donde la agricultura sostenía a las poblaciones y fomentaba el comercio. Finalmente, el concepto de monarquía divina, donde los reyes eran vistos como representantes de los dioses en la tierra, se propagó a través de las culturas. Este modelo influyó en la forma en que se gobernaron sociedades posteriores, estableciendo un precedente que perduraría a lo largo de la historia. Así, Mesopotamia no solo fue un centro de civilización, sino un faro de ideas que iluminó el camino para futuras generaciones. La locura y la gloria en Mesopotamia eran dos caras de la misma moneda. Los reyes, en su afán por alcanzar la grandeza, a menudo cruzaban la línea entre la ambición y la locura. Imagina a un monarca que, tras conquistar tierras lejanas, se creía un dios. Esta autocoronación no solo alimentaba su ego, sino que también sembraba la semilla de la ruina. Su obsesión por la gloria lo llevaba a tomar decisiones erráticas que afectaban a su imperio. Las ciudades, que una vez florecieron bajo el mando de estos reyes, comenzaron a sufrir. La locura del poder llevó a la construcción de monumentos grandiosos, pero a costa de los recursos del pueblo. La gloria se convirtió en un espejismo, mientras los ciudadanos luchaban por sobrevivir. La falta de atención a las necesidades básicas provocó descontento y rebeliones, debilitando la estructura del imperio desde adentro. A medida que la locura se apoderaba de los líderes, las alianzas se rompían y los enemigos se acercaban. Los imperios que una vez fueron invencibles comenzaron a caer. La gloria que habían alcanzado se desvanecía rápidamente, dejando solo ruinas. La historia de Mesopotamia nos enseña que el poder absoluto puede llevar a la autodestrucción y que la locura de la ambición puede ser el principio del fin. El poder en la antigua Mesopotamia era un concepto fascinante, lleno de contradicciones. Por un lado, los dioses eran adorados y reverenciados, simbolizando la gloria y la grandeza. Pero ¿qué sucede cuando esa adoración se convierte en locura? Imagina a un rey que se creía un dios, llevando su ambición a extremos insospechados. La línea entre lo divino y lo humano se desdibujaba, y la locura
se disfrazaba de grandeza. La dualidad entre locura y gloria se manifestaba en rituales y ceremonias. Los reyes, en su búsqueda de poder, a menudo realizaban actos que desafiaban la razón. Se creían invulnerables, como si su conexión con lo divino les otorgara una protección especial. Sin embargo, esa misma creencia podía llevarlos a la ruina, pues la locura no siempre se percibe de inmediato. Los relatos de estos reyes nos muestran cómo la gloria puede ser efímera. Un día, son venerados. Al siguiente, su locura los lleva a la caída. La historia está llena de ejemplos de líderes que, en su afán por alcanzar la divinidad, perdieron el rumbo. La locura se convierte en un precio a pagar por la gloria, y el ciclo de adoración y desprecio se repite. Reflexionando sobre esto, es evidente que el poder es una espada de doble filo. Puede elevarte a la gloria, pero también puede arrastrarte a la locura. En la antigua Mesopotamia, esta dualidad era palpable, y los dioses mismos parecían jugar con el destino de los mortales. Al final, la búsqueda de poder puede ser tanto una bendición como una maldición, y la historia nos advierte sobre los peligros de cruzar esa línea. La influencia de la antigua Mesopotamia se siente aún hoy en día, desde la arquitectura hasta la literatura. ¿Sabías que muchas de nuestras ciudades modernas están inspiradas en las antiguas urbes mesopotámicas? Las grandes estructuras, como templos y palacios, han dejado una huella en el diseño urbano contemporáneo. La forma en que organizamos nuestras ciudades sigue el legado de aquellos que construyeron en la llanura entre ríos. Además, la literatura mesopotámica, como la famosa epopeya de Gilgamesh, ha influido en la narrativa y la poesía a lo largo de los siglos. Muchos de los temas que exploramos en la literatura actual, como la búsqueda de la inmortalidad y la lucha contra el destino, tienen sus raíces en estas antiguas historias. Te invito a leerlas y descubrir cómo resonan en tu vida. La religión y la espiritualidad también han sido moldeadas por las creencias mesopotámicas. Muchos conceptos de dioses y mitologías que aún perduran en diversas culturas tienen sus raíces en esa época. La dualidad entre lo divino y lo humano que exploraron los mesopotámicos sigue siendo relevante en nuestras reflexiones sobre la existencia y el propósito. Finalmente, la ciencia y la matemática que desarrollaron los mesopotámicos han sentado las bases para muchos de los avances que disfrutamos hoy. Desde el uso del sistema sexagesimal hasta la astronomía, sus descubrimientos aún son fundamentales en nuestra comprensión del mundo. Así que, la próxima vez que mires al cielo o hagas cálculos, recuerda que esos conocimientos vienen de una rica herencia. Gracias por acompañarme en este viaje a la antigua Mesopotamia. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.